de inmersión lingüística, esto a mí me suena a, bueno, a unos regímenes totalitarios de hace bastante tiempo, y eso pasa en España, pero también en Baleares, también en Galicia, también en País Vasco. En País Vasco hay un caso de un campamento de niños en los que los niños que no hablaban vasco les metían piedras en las mochilas, pero estamos locos. En la España del siglo XXI que esto pase, y que no lo denuncien desde el Partido Socialista, yo creo que es lamentable, pero además no solo pasa en la edad escolar o la edad de primaria, sino que luego pasa cuando acabamos también la educación obligatoria. No tenemos la libertad de poder ir a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, a lo mejor yo quiero ir a la Pompeu Fabra y no hay clases en castellano. Y luego pasa también cuando acabo la universidad y voy a opositar, y resulta que la igualdad de oposición en España no existe, porque tiene más puntos quien hable gallego. Y luego pasa también con los médicos, que se valora más tener euskera en País Vasco que tener doctorado acabado de medicina. Pero ¿vosotros pensáis que a una persona que le operan de la rodilla le importa algo que el médico sepa hablar euskaldún perfectamente? Lo que quiere es que lo operen bien. O sea, yo creo que es una auténtica locura. Y yo creo que la complicidad del Partido Socialista con los partidos nacionalistas es, bueno, es tremenda. Yo no me cansaré de denunciarlo porque esto pasa, y pasa en España. Y es una cosa indecente, y además repercute también en la ausencia de libertad y en la ausencia de competitividad. Porque te aseguro que para coger un trabajo frente a un francés, o frente a un alemán, o frente a un inglés, lo que importa es saber hablar inglés. Bien. Con una educación bilingüe, como la que hay en la Comunidad de Madrid. Lo que no importa nada es si sabe hablar una cosa que a lo mejor es muy útil. Y yo estoy a favor del bilingüismo. Y creo que es una riqueza tremenda que en Cataluña haya otra lengua. Y en País Vasco y en Galicia. Pero no que se imponga y no que sea en detrimento de la lengua común de otros españoles. Una ley que se hizo, yo estoy de acuerdo con de inversión lingüística estoy hablando. Una ley que se hizo de inversión lingüística cuando gobernaba Aznar y que no recurrió ni a la Constitución ni a ningún lado y que aprobó porque interesaba políticamente. Ahora, se puede la ley de educación que aprobó la ley de inversión lingüística de Cataluña que aprobó cuando gobernaba Madrid, Aznar, y Aznar no la recurrió. Eso es de Felipe González de Puyol, que te estás olvidando. Que se renovó, que se hizo una segunda ley, y esa segunda ley, que es la que se aplica ahora, se aprobó en tiempos de Aznar. Y durante 8 años Aznar, tu líder, no dijo nada. Mira, nada, Raimundo. Y ahora se está creando una estrategia. Y en Galicia hubo inversión lingüística. En Galicia hubo inversión lingüística durante 23 años de gobierno de Fraga. Pero no es inversión lingüística. Por favor, vamos a ver. Estuvo aquí, en este programa, un momento, Enrique, estaba yo. El señor Núñez Feijóo estaba aquí, estaba de testigo, y dijo que el actual decreto de inversión lingüística aprobado por el actual gobierno de la Junta, él, si gobierna, lo derogará. No tiene nada que ver con lo que había anterior. Pero antes había por las cosas en su sitio. No, pero no había esa inversión lingüística de ahora. Por favor, Enrique, vamos a hablar. Bueno, simplemente, por ejemplo, en el caso de Galicia, lo acaba de escribir el Club Financiero Vigo, tiene una web en la que ha hecho un documento que se puede encontrar fácilmente y explica, independientemente de cualquier otra cuestión, el salto fuerte de calidad entre la ley de la época Fraga y el último decreto de imposición lingüística y cómo está trayendo ya consecuencias económicas contra Galicia. Eso lo puede entender cualquier persona. ¿Cómo se va a dar educación para la ciudadanía según ese tipo de cuestiones que se comentaban antes cuando se está agrediendo la libertad personal? Porque si se hablaba de las 3 horas, que ya es una vergüenza, pero yo he tenido horarios de alumnos de Badalona en las que no hay una sola clase de castellano y en la que efectivamente hay comisarios políticos en el recreo, porque los totalitarios y este tipo de cuestiones en las que todos deberíamos estar en contra de ellos, incluido la gente de izquierdas, pues es decir, no se paran ante nada. Por ejemplo, el otro día se informó a través de otro Parlamento de Economía, el de a fondo inmediatamente anterior, que el lamento con cierto miedo de un padre que tiene una hija sordomuda y solo puede aprender el braille en catalán, a pesar de que él quiere que aprenda en castellano porque va a poder entenderse con más gente. Bueno, aparte de que no descubro nada, indico que todo esto busca la secesión de España, o sea que no es una cuestión de broma para estar con el tema. Carlos, tenemos que ir a la punta, tenéis que ser muy breve, por favor. Simplemente quiero decir 2 cosas. Lo que detrás de este tema se esconde, y lo que detrás de este tema se esconde es una cosa que les conviene mucho a los nacionalistas, pero que a los socialistas no les debería de convenir nada. Yo entiendo que un nacionalista, Raimundo, y un gobierno nacionalista utilice la lengua para esto, porque su fin último sabemos cuál es. O sea, sabemos lo que quieren. Pero yo lo que no entiendo es que un gobierno socialista mire hacia otro lado. Eso no lo entenderé nunca. Perdóname, ya termino. Valencia, que hay un gobierno del PP, hombre, por favor. Y ya termino súper brevemente. El manifiesto que yo he suscrito, lo digo públicamente porque me gusta ser
responsable de lo que hago, lo han suscrito socialistas destacados, José María Barreda. Y no pasa nada, no se ha hundido el mundo. Muy bien. Quería decir, pero en Valencia se dice valenciano. El problema que tienen los socialistas, y yo estoy convencido que es el que tiene este muchacho tan agradable, es que no pueden decir la verdad. Daniel Méndez. Daniel, no podéis decir la verdad. Yo estoy absolutamente convencido, Daniel, que tú no en tu fuero interno, en las conversaciones con tus amigos, que no están en el partido y que no están bajo la égida de ese prócer absolutamente irrebatible que se llama Pepiño Blanco. Seguro que estáis diciendo otra cosa, porque lo que no podéis defender es que en Cataluña, por rotular una tienda comestibles en castellano, al botiller, es decir, al tendero, se le multe. Eso no pasa, y sin embargo, si lo rotula en italiano o lo rotula en inglés, no se le multe. Es decir, eso vaya contra el sentido común. Las personas de castellano, tú dices, la gente habla castellano por las calles, se entiende por las calles. ¿Sabes por qué? Porque el castellano es mucho más fácil de hablarlo porque hay mucha más gente que lo habla. Porque afortunadamente Cataluña recibe un contingente de turistas con los que tiene que hablarse. En estos momentos en el País Vasco, la gente, los turistas, empiezan a abandonar muchas cosas porque no entienden dónde van. Bueno, porque no entienden ni siquiera dónde van. Tiene la oportunidad de decir algo. No, únicamente. Yo vuelvo al argumento que os decía antes. Si tenemos que medir si alguien sabe o no sabe lengua castellana, hagámoslo con datos. Y los datos son, por ejemplo, los exámenes de selectividad que se hacen en toda España. Y sabemos que en Cataluña sacan mejor nota media que en el resto de España. El resto, por supuesto, es absolutamente respetable que se firme un documento, por supuesto es absolutamente respetable que exista ese manifiesto. Yo no seré, desde luego, que vaya contra ningún tipo de libertad que se esté dando en este país, democrático además. Pero a partir de ahí, mezclar todo en un batiburrillo y hablar de esto y hablar de educación por la ciudadanía, es que yo estoy escuchando cosas que me preocupan y me preocupan. No, hemos hablado, en este caso estamos hablando única y exclusivamente de si hay o no hay libertad para estudiar castellano en determinadas comunidades. Y desde luego no la hay. En la medida en que haya solo una persona que no pueda escolarizar a su hijo en castellano, ya sea Cataluña, el País Vasco, Valencia, me da igual. En el momento que una persona que incumpla una ley debe de ser denunciado, por supuesto que sí, pero sí que existe por legislación 2 horas obligatorias más una tercera hora que puede ser otra clase de lengua castellana o una clase de lengua castellana. En el momento en que eso no se cumple, no es así cuando no es así en la medida en que no se cumple. No, pues en el momento en que una ley no se cumple, en el momento en que eso no se cumple, igual que podríamos decir con educación por la ciudadanía, denúnciase, porque yo no puedo objetar de matemáticas, igual que no puedo objetar de educación por la ciudadanía, igual que no puedo objetar de castellano, exactamente igual. Porque los currículos educativos están aprobados por el conjunto de la Cámara, por el conjunto del Congreso, es decir, por los representantes de los ciudadanos, y las leyes están para cumplirse, nos gusten o no. Porque con eso a mí también me da miedo que mañana llegue y me diga que las matemáticas no le gustan y por tanto objeta a estudiar matemáticas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que estamos hablando de aborto, de eutanasia, de la guerra civil, de educación para la ciudadanía, de castellano o catalán, y al final ¿qué pasa? 5% de inflación, 2,5 millones de parados en la calle, 40% de paro juvenil, tenemos un 10% de desajuste en la balanza de pagos con el exterior, y así va España. Y es que ese es el problema. Con estos debates artificiales, Zapatero va por Nueva York diciendo que esto va estupendamente, y la gente en el paro, y la gente sin pagar la hipoteca, y la gente dejando la casa, y la gente en la calle. Y al final, hasta que no nos demos cuenta que los gobernantes están para resolver los problemas, no para crearlos, y que están para hacer de verdad, con responsabilidad, lo que todos pedimos, porque para eso los votamos, aquí vamos muy mal. Es el problema de España. De eso vamos a hablar después, precisamente, de los asuntos económicos. Gracias, Pablo Casado, secretario general de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, y Daniel Méndez, secretario general de la Juventud Socialista de Madrid. Gracias también a usted. Y vamos